Hola, es un placer saludarle. Soy Luis Rodríguez, instructor de Furukawa, y le invito a ver esta presentación donde haremos una revisión de los conceptos de la fibra óptica. Bienvenidos. En primer lugar, una fibra óptica es diferente de un cable. ¿Por qué? El cable es una colección de fibras realmente. Además de incluir las fibras, incluye una variedad de componentes adicionales que le dan características ajustadas para cada ambiente de operación, por ejemplo, en cables aéreos, cables subterráneos o cables submarinos. Por lo tanto, la fibra óptica es el componente principal de un cable óptico. Una fibra está formada entonces por un hilo muy delgado hecho de vidrio, dióxido de silicio puro, llamado núcleo. Lo vemos en el centro de color gris claro, con un diámetro que puede ser de 9 o 50 micrómetros. Antes se hacían también de 62,5 micrómetros, pero ahora ya no se fabrican más de estas dimensiones. Alrededor del núcleo, en color gris más oscuro, encontramos la cáscara, cladding, que también es vidrio, es decir, dióxido de silicio, pero con un dopante que le da una diferente densidad. La cáscara tiene un diámetro para todas las fibras de 125 micrómetros. Tanto el núcleo como la cáscara se fabrican simultáneamente en el mismo proceso, por lo que no pueden ser separados. Alrededor de la cáscara vamos a encontrar el acrilato, que además de brindar mayor resistencia mecánica al conjunto, permite darle un espesor de casi el doble, 245 micras. El acrilato es el elemento que debe ser retirado en todos los procesos del empalme de la fibra óptica. En esta imagen más abajo vemos una forma transversal de la fibra con los tres componentes que ya dijimos y que debemos recordar que la luz viaja por el interior del núcleo mediante reflexiones sucesivas. De esta manera, los rayos que son emitidos por una fuente van a pasar al receptor a través de esas reflexiones. Cuando la luz no se refleja de forma total, esto deja lugar a un fenómeno conocido como refracción, que equivale a decir que la luz escapa del núcleo, haciendo que haya pérdidas de señal por atenuación. Hoy conocemos las ventajas más importantes de la fibra óptica y para recordarlas vamos a mencionar las principales características de ella. En primer lugar, es muy delgada, lo que hace que también los cables sean delgados, son muy livianos en comparación con cables de cobre. Es inmune a cualquier interferencia electromagnética, pudiendo incluso operar en ambientes de alta contaminación y también en cercanías a cables eléctricos. Es el medio más seguro hoy en día. Tiene la menor atenuación que cualquier otro medio conocido, lo que la hace alcanzar grandes distancias. Tiene altas capacidades de transmisión de información. Es cada vez más barata, haciendo mejor su relación costo-beneficio y finalmente se usa en todos los sistemas de comunicaciones modernos y actuales que demandan una gran cantidad de servicios y gran velocidad de transmisión. Las fibras ópticas se clasifican en dos tipos dependiendo del diámetro del núcleo. Estas son multimodo y monomodo. El diámetro de la cáscara en ambos tipos de fibras va a permanecer siempre en los 125 sin variar. Cada una de ellas tiene diferentes aplicaciones y alcanza diferentes distancias. Así, las fibras multimodo se utilizan en general para cableado estructurado tradicional en redes internas, alcanzando distancias por debajo de los 2 kilómetros, mientras que las fibras monomodo se utilizan para enlaces ópticos que pueden alcanzar decenas o cientos de kilómetros. Las fibras multimodo tienen un núcleo de 50 micrómetros y están disponibles para fuentes del tipo BCCell con capacidades desde 100 megabits por segundo hasta 10 gigabits por segundo en estándares conocidos como OM3, OM4 y recientemente OM5. Las fibras de 62.5 que conocíamos como OM1 para fibras multimodo
ya no se fabrican más porque no soportan los nuevos requerimientos eh, en capacidad de transmisión que hoy se utilizan y también en el futuro. Sus fuentes luminosas estaban basadas en transmisores por LED. Por otro lado, las fibras monomodo son de 9 micrómetros utilizadas para enlaces de más larga distancia, mayores de 2 kilómetros hasta cientos de kilómetros, y siempre están centradas en aplicaciones de larga distancia. Ahora veamos un poco más el concepto de atenuación. En primer lugar, debemos recordar que la atenuación es una sumatoria de pérdidas de potencia óptica en el enlace. Estas pérdidas pueden ser ocasionadas por diferentes aspectos, como la exageración en los radios de curvatura al momento de la instalación, y también por otros parámetros físicos, como son la distancia del enlace, los empalmes en la fibra, las conexiones ópticas del link, y para el caso de tecnología SPON, los splitter o divisores ópticos de señal. La atenuación de un link óptico se mide como una relación de la potencia de entrada y la potencia de salida y se expresa en dB o decibeles, siendo esta una forma relativa de medir las pérdidas por atenuación. Aquí vemos la fórmula que describe la atenuación en decibeles, que es un logaritmo de la relación de potencias, y para tener una idea de las medidas de atenuación, cuando un enlace óptico tiene una pérdida de 3 dB, esto quiere decir que en la salida aparece la mitad de la potencia que ingresó a la fibra. Un parámetro lineal muy conocido en los enlaces ópticos es el coeficiente de atenuación de la fibra o alfa de la fibra. Esto no es más que la atenuación expresada en decibelios por kilómetro. Para tener una idea de estos parámetros, una fibra óptica multimodo típica tiene una atenuación cercana a los 2 decibelios por kilómetro, mientras que una fibra monomodo está cercana a los 0.4 decibelios por kilómetro. Ahora, continuando con las fibras ópticas, existen diferentes estándares que ofrecen características de operación en diferentes aplicaciones, como pueden ser, por ejemplo, las fibras multimodo para enlaces punto a punto con operación optimizada en una cierta longitud de onda, 1310 o 1550 nanómetros, o en aplicaciones de punto a multipunto. Estoy hablando de tecnología SPON, en donde debe existir un rango de longitudes de onda y la utilización de la multiplicación por longitud de onda o WDM. Entonces, existen las llamadas fibras ópticas monomodo especiales, muy utilizadas en GPON, porque soportan multiplicación por longitud de onda y al mismo tiempo un tratamiento para los radios de curvatura bajos, especialmente hacia el lado de los clientes. Justamente es esta la última característica de la I2T, la llamada fibra BLI, Bending Loss Insensitive, normatizada como G657 y que permite radios mínimos de curvatura como los que vemos en esta tabla, sin perder las características ópticas ni mecánicas del cable. Bien, ahora que sabemos un poco más de la diferencia entre una fibra y un cable, y que también sabemos sobre los tipos de fibras monomodo y multimodo, veamos los tipos de cables. Estos se diferencian en cuanto al uso. Esto quiere decir que existen cables de tipo tight, que generalmente se utilizan en ambientes internos, y también existen los construidos de tipo loose, que en general se utilizan en ambientes externos. También está la diferenciación en cuanto al tipo, que hace diferencia a la protección del cable contra la humedad, que puede ser del tipo gel o a través de un gel en el interior del cable. De núcleo seco se usa tanto un gel como un polvo químico altamente absorbente al interior del cable, o los llamados totalmente secos que no utilizan gel, sino que reemplazan este por un polvo químico, el que mencionábamos que es altamente absorbente. También existe la diferenciación frente a la instalación, que puede ser aérea o subterránea. En el caso de aéreo, hoy es muy común la utilización de cables de tipo autosoportado que no requieren mensajero entre postes,
Para el caso de la instalación subterránea existen directamente enterrados y los tradicionales cables en ductos. Aquí vemos una diferencia entre la fabricación de cada uno de los cables de uno de los tipos que mencionamos. A la izquierda vemos un cable tipo Type, en este caso el llamado Type Buffer, en donde sobresale la aramida que recubre las fibras ópticas de tipo Tight. También aparece el ripcord. Hay que recordar que la aramida sirve para la propia tracción, el ripcord para rasgar la chaqueta o capa externa, y también aparece la misma capa externa. Acá a la derecha tenemos un cable de tipo luz con sus característicos tubos, en donde aparecen fibras con 6, 12 o 24 unidades rodeando el elemento central UFRP. Alrededor de estos tubos entonces están los hilos, como vemos acá más abajo, de aramida, el cordón de rasgadura y la capa externa. Ahora estamos viendo ejemplos de diferentes cables ópticos de Furukawa. En este primero que observamos acá, tenemos un cable luz de uso externo dispuesto con sus unidades, sus tubos y sus fibras dentro. Luego tenemos una variedad de cables de uso interno, muy específicamente para cableados horizontales y verticales, conocidos como Fiberline, este que vemos acá de color azul, y también para cuartos de telecomunicaciones aparecen los cordones ópticos o patchcord de fibra. Para ambientes de trabajo mecánico excesivo, por ejemplo, tenemos cables de cordón óptico robusto con doble recubrimiento de aramida, y tenemos los, bueno, en este caso los conectores, cordones ópticos con conectores, y los pigtails donde solamente hay un conector, y el otro extremo tradicionalmente para fusión. En estas diapositivas vamos a tener una mejor idea del proceso de fabricación de los componentes del cable óptico. Tenemos entonces acá en estas imágenes, en el centro, lo primero que se va a ubicar es el FRP, dando sustento mecánico al cable. Alrededor de este se ubican entonces los tubos o unidades básicas conteniendo cada una de las fibras. Y como siempre debe hacerse, pues se sigue el estándar TIA 568 con la codificación de colores tanto para fibras como para tubos. Luego, entonces, se hace alrededor de los tubos la ubicación de la aramida, y posteriormente se agregan los elementos que le dan la relevancia a cada uno, que está en la aramida, la relevancia a cada uno de los ambientes de instalación, es decir, aéreo, subterráneo, y finalmente entonces se agrega la capa externa o chaqueta del cable. Las terminaciones ópticas o conectores son piezas mecánicas que permiten la adaptación de las fibras a los equipos ópticos o a los enlaces de fibra. Existen varios tipos de ellos atendiendo requerimientos diversos, como por ejemplo data centers o enlaces punto a punto, para el caso de las fibras multimodo, en tecnologías PON. Por ejemplo, aquí tenemos un conector de tipo LC, otro de tipo SC, desensamblado por supuesto, un conector MPO, y al lado derecho tenemos dos conectores propietarios de Furukawa. Este de la parte superior es un conector de campo llamado Easy Connector, es un conector para armar en campo de forma fácil, rápida y eficiente sin la necesidad de utilizar fusionadora, y está disponible tanto para cables internos como cables externos. Y acá tenemos un cable, un conector y cable llamado Slim Connector. Es un conector ensamblado en fábrica para terminación rápida de los puentes de cableado externo. Ambos conectores tienen una significativa reducción de las fusiones en las instalaciones, lo que disminuye a su vez los tiempos de activación de nuevos clientes. Es muy importante destacar que existen diferentes tipos de pulidos de las férulas de los conectores, siendo especialmente diferenciado cada uno de ellos por los colores estandarizados
y también por los colores en el adaptador óptico. Cada pulimento tiene un diferente performance del conector, siendo los más comunes en fibras monomodo los pulimentos llamados UPC y APC. Así, los conectores azules representan un pulimento UPC o también puede ser SPC, mientras que los conectores verdes representan un pulimento APC, que son angulados. Los conectores UPC y APC no son compatibles en una misma conexión. Para mantener el desempeño adecuado en las conexiones siempre debemos utilizar acopladores ópticos del mismo color que los conectores. Es decir, siempre debemos utilizar adaptadores verdes con dos conectores en cada extremo del mismo color verde, y esto mismo aplica para los de color azul. Es importante resaltar que el pulimento es independiente del tipo de conector. En este caso tenemos conectores SC. Los pulimentos UPC representan una forma redondeada de la férula. Recuerde que la férula contiene en su interior la fibra que se va a enfrentar con la fibra contenida en la férula del otro conector. Estos conectores tienen una atenuación típica de 0.5 dB. Por otro lado, los pulimentos APC presentan un ángulo con una media de 10 grados y una atenuación típica de 0.3, siendo de mejor desempeño que los conectores UPC. Sin embargo, la mezcla de colores en una conexión puede llevar a pérdidas de hasta 4 dB. Los conectores tienen 4 enemigos que debemos evitar. Ellos son polvo, suciedad, humedad y rayas. Aquí podemos ver imágenes de microscopio para un conector que fue tocado con los dedos, otro que está con mucho polvo y uno que recién ha sido limpiado. Entonces, para combatir el polvo, la suciedad y demás elementos que generan y unas imposibilidades de transmitir a las conexiones, entonces los conectores también cuentan con un amigo llamado herramienta de limpieza. Esta herramienta permite la limpieza de forma fácil, práctica, a través de un simple clic. Entonces, con un solo toque podemos hacer limpieza tanto de conectores afuera de un ODF como también dentro de él sin necesidad de abrir el ODF. Es muy importante mantener esta herramienta en todas las instalaciones, tanto en el momento del despliegue del cableado, de los links ópticos, como posteriormente para efectos de mantenimiento. Bien, y con estos conceptos terminamos el capítulo número 1 de este curso. Por lo tanto, los invito a continuar adelante con los siguientes capítulos. Gracias por su atención. Espero que le haya gustado esta presentación. Estamos disponibles en el foro de este curso para responder sus dudas. Muchas gracias.